Hablemos en guaraní. Ñañemi Guaranime le da la cordial bienvenida a la señora Angélica Sandoval. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, Buenas ¿cómo tardes. estás? Muchas gracias por tu visita. Gracias. Ella es la patrona del dueño de esta lavandería El Relincho, que nos ha facilitado estas muestras de artesanía que ellos venden y producen, y que en el programa pasado no hemos tenido la oportunidad de exhibirlo como corresponde. No hemos podido apreciar bien cada uno de estos artículos. Entonces hoy le invitamos a ella para que nos ilustre qué es, cómo se hace, de dónde proviene, para qué se usa, etc. Y lo veamos a cada uno más detenidamente. Doña Angélica, ¿usted también es profesora guaraní? Sí. Sí, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de guaraní, porque lo que queremos es que los televidentes sepan, al igual que nosotros, qué es esto que nos ha facilitado a ustedes. A ver, ¿por cuál comenzamos? Por ejemplo, ya nomás. La vez pasada nos encontramos con 2 patas de buey, o vaca, no sé qué, o de toro. Y no le encontramos la razón, esto para qué es, y le dije a mi hijo, es para tener colgado para exhibirlo. ¿Para qué se usa? No sé. ¿Esto qué es? La pezuña de otro vacuno que tampoco entendíamos qué era. No tiene sentido. Hasta que al final de cuentas, ya a la cansada, encontramos esto, no sé si se aprecia, estas ranuras que están acá. ¿Qué es? Vamos a empezar con esto, profesor. Por lo general, los turistas llevan esto más para recuerdo, algo artesanal. Ay, claro, algo artesanal. Yo no soy turista, pero se usa más como un cenicero. Es una pata que tiene acá algo que lo sostiene para que quede así paradito. Es un cenicero. La función de esto es un cenicero. A ver, permiso. Ahí. Pero mucho ojo, ustedes no se aproximen a esto. Se mira, pero no se toca. ¿Y esto? ¿La otra pata? Y esta es una botella forrada con todo el cuero de la vaca y la pezuña. También se lleva más para adorno, pero el objetivo de esto es cargar algo adentro y que se pueda tomar. Ah, botella picora. Sí. Pero yo estoy tan acostumbrado a las botellas, pero nunca de este tipo. ¿Y cómo? Y queda así paradito. Ahí. Vamos a sacar el termo, la guancha y queda ahí. Mediante estos... Sí. ¿Cómo se Estas llama esto? patitas que se le ponen, ganchitos. sí. Mediante los ganchitos se equilibra. Sí. ¿Y cómo se metió la botella ahí? Misterio. Forramos. Ah, está forrado, Sí. pegado y forrado. Exacto. Pegado y forrado. Sí. Muchas gracias. A ver, ¿quién no tiene, ya va a llegar el momento de cargar, quién no tiene algo de esto en su casa? El que dice yo no tengo sombrero está mintiendo. Está equivocado. ¿Verdad? Este es un sombrero de carpa. Este modelo es más al estilo de, no sé si se acuerdan, la novela Esta Pasión de Gavilanes. Bueno, este es el modelo que usan los de la novela. Ay, no El que quiere parecerle a Juan Reyes ya tiene este modelo de nos sombrero. trajimos el pantalón de una El de las guardamonte. protagonistas. Este es el famoso sombrero pirí, ya un poquito más renovado el modelo, más al estilo también de Juan Reyes. Pero esto está hecho de Pirí, piri. sí, sombrero pirí. Se me va a caer. No es el clásico, sombrero pirí, ya es un modelo más renovado ya. Después tenemos el famoso sombrero de carpa, el que usa el jinete paraguayo, el que más usa, el sombrero de carpa. Tropero mía. Sí, el que no se cae el ala cuando se moja. Por ahí tenéis. Y después está el otro sombrero ya de cuero, también como el modelo que usan los actores de Pasión de Gavilanes. Si le quieren parecer a Juan Reyes, acá está el sombrero. Vamos a tener que empezar a ver esa novela. Esto yo dije que era una montura.
Y me parece que estaba equivocado, ¿verdad? No, es un basto. Basto tití le conocemos acá en el Paraguay. ¿Basto? Tití, por las cabecitas separadas que tiene. Ah, por esto. Sí. ¿Y esto dónde va? Esto va arriba del caballo, primero va una jerga, una carona y después va el basto, que va arriba de todo eso. ¿Y lo que yo llamo montura? Y la montura ahora no tenemos en exposición. ¿Y dónde pero va? es otro modelo de calcha. Ah, pero no va con esto. No, esto es otro modelo de... La montura es una calcha y un basto que es otro modelo de calcha. Muchas gracias por mi ignorancia. Y por fin esto que tanto se usa, vemos a los jóvenes paseando por la calle con el tereré y a veces con gaseosa y no sé qué otras cosas más. Esto, lo de adentro es... Es un termo. Un termo forrado. ¿De plástico? Sí, de plástico. Así. Es un termo forrado con la guampita ya incluida. Y acá está armado el famoso equipo de tereré. ¿Y este forrado en cuero. El forro de cuero. Sí. Artesanalmente trabajado. ¿Ustedes esto lo fabrican? Sí, todo es de nuestra producción. ¿Hay un más? Y después está la guacha. Ah. Acá está. Bueno, y yo tengo de paso otra artesanía, otra cosa de artesanía, que también está sobre nuestra mesa desde el miércoles pasado. Si la cámara se aproxima más, tal vez puedan apreciarlo bien. ¿Qué será? ¿Parece un monito o no? A ver. Pero el verdadero valor de esta artesanía que se sale de lo común, ustedes no habrán visto nunca esto, ¿verdad? Ustedes no se dedican a esto. Hay gente que hace ñandutí, teje ñandutí, teje hamacas, ponchos, etc. Pero que se dedican a hacer esto yo nunca he visto. Y nuestro artista de la semana pasada, el arpista Roberto Báez, él es mecánico dental y me contó que en vida este animalito llegó a su consultorio para que le reparara la dentadura. Y esto va a ser un poquito difícil de ver, de apreciar. Le arregló 2 dientes, uno de ellos es de oro. Allí pasé por ahí de dentita, pero un diente totalmente de oro y el otro, no sé cómo le llaman a esto, una corona, ¿verdad? Una corona. Y no tuvo tiempo de arreglarle este. Se quedó con cara. Roberto Báez, mecánico dental, excelente artista que estuvo con nosotros en la inauguración del programa Ñañemi Guaranime. Amigos, una lengua aborigen que ha persistido a través del tiempo hasta el día de hoy y sigue tan fuerte, tan sólida como antes, necesariamente tiene que haber ocupado un espacio geográfico importante. Es lo que ha ocurrido con la lengua guaraní. Los orígenes de esta lengua se pierden en el tiempo y más bien se han convertido en leyenda. Así se habla de la presencia en territorio americano de 2 hermanos, uno llamado tupí y otro guaraní, que dieron origen a la familia lingüística tupí-guaraní. El espacio geográfico ocupado por estos, al menos a la llegada de los conquistadores españoles, siglo XV, finales de 1400, se encontró que la familia guaraní
en sus distintas parcialidades se encontraba dispersa desde el norte del continente sudamericano, actualmente ocupado por Venezuela, Guayanas, incluso el Caribe. Se han encontrado, tras las investigaciones realizadas, rastros de la presencia guaraní en esta región. Para nosotros demasiado alejada, apartada, que nos resulta extraño incluso, y por qué no difícil de creer, que en estos lugares se hablara alguna vez o actualmente se hable guaraní. Pues bien, existen pruebas de ello. Desde las inmediaciones del Caribe hasta las inmediaciones del Río de la Plata, que incluyen el norte de la Argentina, actuales provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, el sur del Brasil, lo que hoy sería Río Grande do Sul, y parte del territorio uruguayo. De este a oeste, toda la ribera del Océano Atlántico hasta las estribaciones andinas. Entonces, podemos mencionar que el idioma guaraní se hablaba o sigue hablándose, especialmente va este mensaje para los niños que nos acompañan y para los televidentes que no están familiarizados con este tema. Guayanas, el sur de Venezuela, la costa del Mar Caribe, la mayor parte del territorio brasileño, que ya es mucho decir por ser el país más extenso de nuestro continente. Especialmente en los estados de Mato Grosso, al norte del Paraguay, al este el estado de Paraná y al sur Río Grande do Sul. Toda la parte oriental del territorio paraguayo, algunos lugares del Chaco paraguayo, del Chaco boliviano y argentino. Y hacia el sur, ya dijimos, en la parte norte del territorio uruguayo. Actualmente subsisten y muy bien organizadamente en Paraguay y parte del territorio de Brasil, estado de Mato Grosso, la familia que constituyen los Paintabutená. En territorio paraguayo ya están los Bga, que están distribuidos en diversas parcialidades, ocupando parte del territorio de Guairá, Caguazú, Itapúa y Alto Paraná. Los Abá guaraní o Axeguayaqui. Lo raro, notable y hasta pintoresco es la presencia de parcialidades indígenas en territorio boliviano. Y se cuenta que la familia guaraní llamada Paraná o paranenses, que habitaban la cuenca del río Paraná, ambas márgenes hasta el norte del río Tebicuarí. En un momento dado, y por las características propias de la nación guaraní, que trabajaban la tierra, la explotaban, pero en un momento dado se les planteaban obstáculos para su supervivencia o no encontraban satisfacción a sus ansias espirituales. Entonces se veían obligados a trasladarse a otro lugar que pudiera ser mejor, siempre en busca de lo que ellos llamaban
o sea, la tierra sin males. En ese sentido, un importante grupo de la familia de los Paraná remontaron al río, llegaron hasta la confluencia del río Paraguay, subieron por este río hasta donde hoy está la ciudad de Asunción y unido con los carios o carió que habitaban esta región, se fueron hacia el oeste por el río Pilcomayo y al llegar al territorio boliviano se encontraron con un hábitat muy diferente al que ellos estaban habituados, la cordillera, la tierra rocosa, que no se podía cultivar. Entonces retrocedieron nuevamente un poco hacia el este y se quedaron en la frontera, en lo que hoy es Santa Cruz de la Tierra, Cochabamba. Eso. Cuando la guerra del Chaco, los soldados paraguayos se encontraron con esta tribu de indígenas, tenía la particularidad de hablar el mismo idioma que los soldados paraguayos, o sea, el guaraní. Conversaron entre ellos, dieron las explicaciones del caso, hicieron las averiguaciones, por qué estaban ahí, se dieron cuenta del conflicto bélico que estaban protagonizando ambos países y les sirvieron de gran ayuda a los soldados paraguayos, especialmente para informarles de las posiciones bolivianas, de cómo llegar a determinados lugares y cómo transmitir mensajes secretos sin que los bolivianos se enteraran de su contenido. Estos eran los llamados chiriguanos y la región ocupada por ellos, Chiriguaná. Al término de la guerra, el presidente de entonces, doctor Eligio Ayala, envió por ellos un avión expresamente para tal fin. Les invitó a visitarlos en el Palacio de Gobierno. Se fue, creo que una pareja o más de indios chiriguanos y les prometió que muy pronto el mismo presidente se encargaría de volverlos a la tierra de la cual partieron. Y efectivamente se cumplió. Unos pocos quedaron allá, están todavía en Bolivia. Y esos son los que difundieron la lengua guaraní en esta parte de la República de Bolivia, que hoy por hoy tiene al guaraní como una de las lenguas oficiales. Vinieron más hacia adentro, hacia el centro del Chaco, y se instalaron en las inmediaciones de la ciudad de Mariscal Estigarribia, una de las poblaciones que ocuparon y hasta hoy está muy bien organizada, calles bien delineadas, las manzanas, los lotes bien divididos. Se llama Misión Santa Teresa. El resto de los indígenas que hablan guaraní están, como dijimos, en la región oriental de nuestro territorio. Ahora, esto no quiere decir que todo este inmenso territorio, que repetimos, Guayana, parte de Venezuela, Brasil, parte de Bolivia, Paraguay, parte de Uruguay, haya sido dominación exclusiva de los guaraní. Existían en este territorio otras parcialidades indígenas, incluso enemigas, adversarias permanentes de los guaraní, como es el caso de los guaycurú, con los cuales estaban en permanente guerra. Después de una breve pausa, vamos a hacer una pequeña evaluación con los alumnos que nos acompañan.